Hola a todos, bienvenidos a Código en Piedra. Este es el quinto vídeo de la serie dedicada a indicadores financieros programados en Java. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de los puntos de pivote, que son las líneas naranjas que podéis ver ahora mismo en pantalla. Estas líneas requieren para dibujarse de un segmento de periodos. Yo estoy usando ahora mismo unos periodos de un día, porque eso es una configuración que se suele usar bastante normalmente. Y dado ese rango de periodos, se dibujarían unas líneas superiores e inferiores. Las superiores reciben el nombre de niveles de resistencia y las inferiores de niveles de soporte. Y estos niveles indican niveles de precio en los que puede rebotar, puede pivotar el avance del precio. ¿De acuerdo? Es, eh, es un indicador meramente psicológico, tiene un fundamento psicológico muy fuerte. Es decir, la gente confía en este indicador porque funciona y este indicador funciona porque la gente confía en él. Por sí mismo este indicador no nos va a decir, no nos va a indicar mucho, pero normalmente se combina con otros indicadores que estemos usando. Por ejemplo, vamos a poner que estemos usando otro indicador que predice que el precio va a ascender, como podemos ver aquí, que el precio está ascendiendo. El indicador de los puntos de pivote puede matizar esa información. Nos va a indicar en qué niveles es probable que el precio se resienta un poco en su subida, como podemos ver aquí en esta línea se resiente, en este punto también baja un poco antes de volver a intentarlo y de hecho lo prueba un par de veces antes de romper definitivamente la línea de resistencia. Y bueno, este es un indicador que se emplea bastante comúnmente, pero como os digo, no se emplea por sí mismo. Y bueno, una vez explicado, os voy a explicar cómo se calcula esto y después vamos a pasar a cómo lo estamos programando en nuestro proyecto. Bien, vamos a calcularlo. Para calcular los niveles, lo primero, el usuario tiene que tener elegido cuál va a ser el periodo de tiempo sobre el que se va a basar. Y una vez lo tenga elegido, necesita fusionarlo todo en un único periodo. Para eso, nosotros vamos a hacer uso de nuestro fabuloso método para fusionar velas que está en Main Tools FuseCandle y del que ya he hablado en vídeos anteriores, que os dejo aquí la referencia por si queréis refrescar cómo funciona este método. Bien, una vez tengamos la vela representante del periodo sobre el que queremos trabajar, tenemos que calcular el punto pivote, que es una variable sobre la que se van a basar el resto de niveles. Esto se calcula tomando el precio más alto, más el precio más bajo, más el precio de... Esto es más el precio de cierre entre 3. Bien. Bien, una vez tenemos el pivote, el soporte nivel 1 son 2 veces el pivote menos el precio más alto. El segundo nivel del pivote es el pivote menos el alto menos el bajo. Y el tercero pivote menos 2 veces el alto y el bajo. Las resistencias son parecidas. La primera resistencia son 2 veces el pivote menos el bajo, el precio más bajo. Segundo nivel, pivote más, más el segmento generado de restar el alto menos el bajo. Y el tercer nivel es el pivote más 2 veces el segmento del alto menos el bajo, ¿vale? Aquí tenemos nuestras formulitas para crear
los niveles. Como se construyen partiendo de un periodo, de una vela, de nuevo son métodos que yo voy a desarrollar dentro de la clase vela. Luego lo que haremos, lo que va a hacer el indicador será que el usuario le va a pasar la información necesaria indicándole el periodo que le interesa, y ya el programa fusionará la vela y de ahí llamará a estos métodos. Le devolverá los 3 niveles o los 6 niveles de soporte y resistencia. Entonces, ya en nuestro proyecto, en la clase Candlestick, que es la clase destinada a representar un periodo o una vela, se desarrolla el método getResistanceLevels, que es el método para calcular los niveles de resistencia. Primero inicializaría un arreglo de dobles de 3 dimensiones y después calcularía el punto pivote, como decía antes, con el alto más el bajo más el cierre entre 3. Estas 3 propiedades son propiedades que pertenecen a la clase Candlestick, propiedades privadas, así que podemos acceder a ellas para calcular esta variable. Una vez tenemos la variable, vamos a poblar el arreglo resultado con los 3 niveles de resistencia que queremos devolver y lo devolveríamos. Como este método, la estructura del método para devolver los 3 soportes pues sería igual. Iniciaríamos el arreglo, calcularíamos el pivote, poblaríamos el arreglo y lo devolveríamos. Y luego yo he creado, esto es totalmente opcional, un método que te devuelve los 6 niveles en un arreglo de longitud 6. Esto es cuestión de gustos. Yo lo hago así porque voy a tomar el arreglo y lo voy a poner en pantalla en la línea de comando y así a mí me resulta más cómodo. Pero bueno, tenemos en la clase carta, donde vamos a desarrollar el indicador propiamente dicho. Como todos los indicadores, vamos a recibir una lista de velas y un arreglo de timestamp acotando el periodo sobre el que nosotros queremos trabajar, como en todos los indicadores que hemos visto hasta ahora. Haríamos uso del método de fusionar velas, pasándole la lista de velas y el acote, nos generaría una única vela que es la que vamos a emplear para tomar los niveles. Bien, y una vez recibidos los niveles, yo en la línea de comando los pongo en pantalla. ¿De acuerdo? Este comando funciona, vamos a hacer una prueba. Si yo llamo al comando, es así, perdón, pivot points, requiere que le pase una paridad, obviamente, requiere que le indique unos segundos, que es de cuántos segundos sería mi periodo, y un número de periodos, que por defecto en el fichero de configuración tengo indicado 86.400 segundos que corresponderían a un día y un periodo. Esto lo que significa es que quiero que me coja la información de los periodos del momento, de este momento que ahora mismo son las 1:30 de la tarde, hacia atrás, hasta las 1:30 de la tarde del día de ayer. Todo eso lo va a fusionar y me va a generar los niveles. Si yo, por ejemplo, le solicito que me indique los 2 últimos periodos, lo que va a hacer es que se va a ir a la información de hace 2 días y va a coger la información referente a el día, a ese día, es decir, a hace 2 días. No me va a coger la información desde hace 2 días hasta ahora, sino solamente del día que yo le indique, ¿no? Entonces, si le digo 2, nos tiraremos 2 días hacia atrás. Si le digo 3, nos iremos 3 días hacia atrás. ¿Ves? Entonces, como lo tengo puesto por defecto, voy a emplear la paridad que he usado antes para hacer la explicación de los niveles, que sería el Bitcoin contra el dólar. Me va a coger
los niveles de este último día. ¿Vale? Los niveles de este último día son, pues son 100.402 dólares, ¿verdad? Y el soporte más bajo, 10.381 dólares. Si yo, por ejemplo, solicito el precio, a ver cómo está el precio ahora mismo, está en 10.837, que es lo que suele ocurrir, que suele estar en medio entre el soporte y la resistencia, suele estar aquí en medio el precio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero coger los del día de ayer, después, dos días, me los va a dar, son similares, pero son distintos porque me está cogiendo los niveles de ayer. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada más, esta sería la manera de emplear este comando. Bueno, y creo que hasta aquí la explicación de los puntos de pivote. Espero que hayáis entendido. Si tenéis alguna duda o hay alguna parte que no ha quedado clara, podéis indicar lo que queráis en la caja de comentarios. Y bueno, como siempre digo, si encontráis valor en estos vídeos, yo agradecería que me dierais un like al vídeo o incluso que os suscribierais al canal, por supuesto. Y en el próximo vídeo hablaré de unos indicadores parecidos y bueno, espero que lo veáis también y os agradezco que hayáis visto este vídeo hasta el final. Muchas gracias y nos veremos en el próximo vídeo.